Yo creo que a todas luces, desde sus detractores a sus aliados, ha sido una sorpresa estos primeros 7 meses ya de gobierno. Sobre todo desde la perspectiva del talante y el estilo de la administración. Hay algunos que observan en el presidente de la República y en sus colaboradores un exceso de pragmatismo, una asepsia política desde el punto de vista de los tradicionales principios y valores que uno le asignaba a la centro derecha. E incluso desde sus aliados, como el caso Pablo Longueira, Andrés Lamán y otros. En esta crítica que incluso podría afectarte en términos personales de que faltó más experiencia política en el gabinete, lo que se trasunta en un distinto modelo de pensar las políticas públicas. ¿Te sientes interpelado en esa crítica? ¿Te afecta? ¿Se refieren a ti o sientes que estás en el saco cuando se hace? Yo creo que sí, y de hecho creo que la apuesta del presidente fue bien arriesgada. O sea, yo coincido con los políticos que hicieron la crítica de que fue una apuesta muy arriesgada. Ahora, 8 meses de instalado el gobierno, yo creo que fue una apuesta muy arriesgada, pero muy certera. El presidente está acostumbrado a tomar riesgos, eso lo conocemos todos, y en general le gusta tomar riesgos. Y yo creo que estos, si tú quieres, técnicos, como se pueden llamar, que tal vez tenían menos experiencia política que muchos parlamentarios, han ido aprendiendo y mucho. Más aún, yo creo que la ciudadanía, en general, ha valorado la consistencia de este relato, porque de hecho empiezas a ver la evaluación que han tenido estos técnicos, si tú quieres, que la verdad que yo no considero que seamos técnicos. Yo llevo metido en política desde que nací con la política dando vueltas, después me tocó Javier, o sea, he respirado política toda mi vida. Efectivamente mi aproximación tal vez había sido menos de elecciones, pero me he preparado toda mi vida para este tema justamente, que es el tema de cómo superar la pobreza en Chile. Y creo que el presidente fue muy selectivo en poder elegir personas en las cuales pudieran dar resultados a la ciudadanía. Y eso fue una apuesta arriesgada que yo creo que está hoy día pagando su fruto. Y de hecho lo que pasó con los mineros da cuenta de que, y yo creo que fue tal vez el hito que marcó el que tal vez tener a profesionales a cargo de un temas complejos en general, y en este caso particular se ilustraba en un caso muy particular, puede tener retornos políticos muy grandes. Javier siempre me lo decía, Javier Echeverri, siempre me decía que él creía que había una falsa concepción en la política y que en el fondo para él su mayor protección política era hacer bien el trabajo y que no había ninguna otra mejor protección para un gobierno y que no había ninguna rentabilidad política mayor que tener gente que pudiera dar resultados en plazos relativamente breves. Asumamos que aquí no hay confianza. Y asumamos que es como dos amigos que se agarraron a combo y que ahora tienen que volver a hacerse amigos y construir de a poco un camino a largo plazo. Desde ese entonces, todo el mundo pensó que esto era un show y que no íbamos a ir. No había ninguna semana en la cual no haya estado o el ministro Larroulé, o quien habla, o otro ministro en la Araucanía dialogando en estas mesas de diálogo. Y realmente creo que la diferencia la vamos a marcar, y volviendo al punto anterior de lo que hablábamos de Echeverri, de poder ser efectivos, yo creo que la diferencia la vamos a marcar en que efectivamente queremos dar una respuesta a la deuda histórica, y como solo Nixon puede ir a China, creemos que podemos hacer una diferencia en esta materia. Hoy día, con la distancia, Felipe, de no solo haber recibido los primeros, sino que todos los datos, y teniendo una mirada un poquitito más global, sí, ¿haces alguna autocrítica, no solamente en términos personales, sino que como gobierno, de cómo se comunicó esa información, de qué es lo que se transmitió en su primer minuto? ¿Hay incluso una revisión tuya mirando con algo más de calma los datos respecto de la obra en esta materia? Me carga esa palabra, pero finalmente de la concertación en un tema que es tan sensible, sí, a la centroizquierda, sí, como la pobreza. Sí. A ver, yo te diría que yo creo que fue un capítulo difícil, sobre todo comunicacionalmente, porque efectivamente yo creo que tocamos una fibra muy sensible de la oposición. Pero yo creo que en este tema, que es un tema que de verdad donde me siento bastante cómodo en el fondo, yo creo que hay un error acá. Y hay un error de entender la crítica, en el fondo, política, si tú quieres, a la crítica personal. Y yo en eso soy bastante vehemente, si tú quieres. O sea, no voy a escatimar por conveniencia de quedar bien y no meterme en problemas con la clase política. Y de hecho, creo que eso es una parte de mi obligación.
de decir que se hicieron las cosas mal en educación, por ejemplo, donde era muy sensible, donde yo creo que se pudo haber hecho mucho más encima con gobiernos que tuvieron mucho capital político para poder haber hecho reformas muy importantes, porque así como solo Nixon puede ir a China, creo que la Concertación pudo haber hecho mucho más en materia de educación. En tema de pobreza, me parece bastante preocupante, y de hecho creo que ahí el pecado de omisión también fue muy grande, de no haber tenido evaluaciones rigurosas de programas tan importantes como el Chile Solidario, que era el caballo de batalla para poder derrotar la pobreza extrema, y que siendo evaluado bastante mal en dos ocasiones no se hicieron reformas hace ya 5 años. Ni se quiso evaluar desde el principio un diseño, tener un diseño que te permitiera evaluarlo. Por lo tanto, y yo lo he dicho en todas partes, aquí efectivamente hubo una intención muy positiva de la Concertación. Yo no niego la vocación social de la Concertación y la conozco muy bien. Lo que sí cuestiono y critico es que no hayan puesto a sus mejores hombres con la rigurosidad con la cual tal vez manejaron las cifras macroeconómicas en algunos casos para los temas sociales, y no hayan puesto la voluntad política para ser igualmente exigentes con los resultados y con la rigurosidad para asegurarse que la política social y el gasto social tenía impacto en la calidad de vida de las personas. Que el tema de la previsión lo aplaudo de pie, porque creo que fue no solamente el relato, sino que hubo abajo un auto bien armado que estaban dando. Pero en lo otro, además de los bonos, que creo que sí fueron muy útiles, los bonos que dio la expresidenta, al igual que el bono marzo, porque son inyecciones a la vena en momentos de crisis. Aparte de eso, honestamente creo que no tuvimos avances tan significativos como se ha construido con el relato de que el último gobierno construyó una red de protección social tan potente. Y ahí es donde tiene mi deber también, por decir, aquí nos queda mucho. ¿Habían recursos? Sí. ¿Se gastaron en Transantiago? Sí. ¿Faltó voluntad política para que los que roncaban en el gobierno, que eran los Andrés Velasco, pudieran haber estado mirando esos temas y no solamente los temas macroeconómicos? Creo que sí. Debo entender, y te lo pregunto, que por lo tanto para este ministro de Planificación de un gobierno de centro-derecha, la pobreza no es necesariamente el problema principal, sino que la desigualdad. Debes entender que para este ministro de un gobierno de centro-derecha, la falta de independencia de origen, que técnicamente significa eso, la falta de intervención a temprana edad y que te acompañe para asegurarte que efectivamente aquel que nació con las manos amarradas tú se las puedas desamarrar, para que pueda correr libremente, es lo que probablemente el elemento más central de la justicia social. Y el otro elemento que es igualmente central, porque acuérdate que cuando tenemos tropiezos en la vida queremos que nadie pueda vivir la situación que le ha tocado vivir a personas que incluso han caído en droga, a personas que incluso han caído tal vez en depresiones, que no tienen nada que ver con flojera, sino que tienen que ver con dificultades que enfrentamos todos los seres humanos en la vida, tengamos una mano que nos ayude y que podamos decir que no tenemos pobreza extrema. Por lo tanto, en la combinación entre esta sociedad de seguridades que te dice, si usted se cae, va a tener a un gobierno que, por lo menos para este mínimo, porque no podemos desgraciadamente todavía, como somos un país que está en vías de desarrollo, no tenemos recursos para darle a todos lo mismo, pero en esta dimensión no queremos tener pobreza extrema y queremos tener igualdad de oportunidades. Y hoy día no tenemos ni una política, o sea, no hay política de igualdad de oportunidades hoy día. Y ahí es donde me frustra mucho lo que pasaba en educación. Porque si hubiese habido por lo menos una concepción de política de igualdad de oportunidades, de hecho con educación hicieron cosas muy interesantes, que fue la jornada escolar completa, pero que si tú quieres buscaba bastante más lo que era lograr una mayor protección de esos niños, para que no estuvieran en la calle, pero nunca hubo una verdadera vocación, siento yo, suficientemente intensa, no que no la hubo, sí hubo vocación de querer hacerlo mejor, pero no se pusieron los mejores hombres y no se puso la voluntad política para poder dar la pelea con algunos gremios, que creo que hay que darla como la que va a dar en los próximos días también el gobierno en términos del estatuto docente.